Luego de que José Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, defendiera el informe sobre Pandora Papers, Sofía Sánchez, miembro de esa comisión, señaló que todo se hizo al apuro y sin pruebas. Sin las recomendaciones, no contenía ninguna prueba, espacios en blanco, párrafos inconclusos y sin los anexos que supuestamente fundamentaban este informe. Al parecer el mismo no estaba finalizado. Con esto, el ala correísta reaccionó al respecto. ¿Qué dirá tu electorado? Que vengas aquí a desconocer el trabajo de la comisión y que salgas a defender a un evasor de acuerdo a las investigaciones de Pandora Papers. No mientas. Nosotros los que estamos aquí nuevos y no tenemos un pasado político, ni rabo de paja, ni corrupción encima, ni glosa, nosotros no nos vamos a prestar para que este país vuelva o caiga la debacle. Algunos asambleístas coincidieron en que no están de acuerdo con que en el informe se alegue grave conmoción social por este caso. Yo no creo que haya causal para la destitución. No estoy de acuerdo, no nos inventemos. Pero sí debe responder la Fiscalía. De esta asamblea tendrán que comparecer, los que tengan que comparecer, y obviamente sin sesgos, ni con falta de imparcialidad, se pretenda abocar una desestabilización. Por eso hubo una moción de UNES para que Lasso comparezca ante el Pleno. En medio del debate se habló sobre la decisión de la Contraloría de archivar el proceso contra Lasso por no encontrar elementos que demuestren que a la fecha de la inscripción de la candidatura para la presidencia de la República y de la posición como tal, Lasso era propietario directo o indirecto de bienes en paraísos fiscales. Aquí nadie se compra el cuento de que se han revisado 6 millones de documentos, 12 millones de documentos en menos de un mes y medio. No, señores. Pero esto no significa en absoluto que nosotros vamos a variar nuestra posición que fue pública ante el país, ante los ecuatorianos. El señor subrogante del subrogante, cuánta velocidad, qué competentes han sabido ser para realizar un informe flash. No nos explicamos una acción de control tan rápida. Usted va a ser llamado a esta asamblea para explicar este dictamen. Sin embargo, desde el oficialismo consideran que esa es la vía de investigación al presidente. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Paraísos Fiscales, ya se ha pronunciado. Él cumplió con la ley, transfirió las acciones. El pueblo ecuatoriano votó por él para presidente de la República sabiendo que era una persona que estaba en la banca. Y luego tomaron votación. La primera moción para que se destituya a Lasso no pasó. La segunda moción de José Cabascango tampoco tuvo los votos. Él pedía la aprobación del informe. Y la tercera votación fue la moción de la ID, donde se exhorta a Lasso a acudir al Pleno y el informe vaya a manos de las autoridades de control. Esta tuvo los votos, pero causó malestar en el oficialismo, que pidió la reconsideración. Sin embargo, no pasó. En esta sesión hasta se apeló la presidencia Yori, pero se salvó. Queridos amigos, compañeros asambleístas, mil gracias. Y Dios bendiga a la Asamblea Nacional, carajo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. El presidente de la República fue claro que no acudirá a la Asamblea Nacional como lo señala el exhorto del Parlamento. Lo hizo durante esta mañana en una entrevista radial con 2 medios de comunicación y dijo que remitirá una carta al Pleno de la Asamblea Nacional con el informe de la Contraloría que archivó el proceso de investigación por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para presidente era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Eso dijo el presidente de la República y además cuestionó al bloque correísta. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, esa es la actitud conspirativa, conspiradora que ha tenido el grupo de UNES, el correísmo. Fracasaron. Y yo mandaré una carta a la Asamblea Nacional y le diré, aquí está el informe de la Contraloría. ¿Qué más quiere que le diga? Yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro. Por lo tanto, no hace falta que yo asista a la Asamblea Nacional llevando el oficio de la Contraloría o para repetir el informe del Contralor, que no tengo nada que ver con aquellos llamados Pandora Papers. La respuesta del presidente de la República, que a esta hora se reúne con el ministro de Comercio Exterior de Francia y 14 empresarios. Ha presentado el portafolio de inversiones por más de 30.000 millones de dólares. Brother Investment, Banisi Holding, Banisi Panamá, Pietro Berceas,
Positano Trade. Son algunas de las offshore utilizadas por Guillermo Lasso para ocultar su fortuna, tal como lo develaron los papeles de Pandora. A esto se suman un banco en Panamá y al menos 145 propiedades en la Florida. Por todo ello, es evidente que el presidente de la República ha incurrido en varios delitos que deben ser investigados y sancionados. Defraudación tributaria al haber ocultado bienes evitando que el fisco cobre lo que debía cobrar. Testaferrismo al haber puesto sus bienes a nombre de otras personas, en este caso su familia más cercana y socios. Perjurio al haber adulterado a propósito sus declaraciones juradas. Peculado bancario al realizar operaciones entre partes vinculadas para obtener recursos en beneficio propio o de terceros. Y evidentemente, incumplimiento al pacto ético al tener bienes o capitales en paraísos fiscales, incluso como propietario indirecto. No se trata de un asunto político ni ideológico, se trata de un tema legal y moral, porque nadie debe estar encima. He tenido mucha paciencia y han sido testigos cómo un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han dicho, inventado, publicado, transmitido cualquier historieta absurda. Ustedes saben que he respetado al que piensa diferente e incluso a quien difama. Y me he mantenido prudente, confiando que la verdad los golpee. Pero mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado. Hoy les digo, no confundan libertad con libertinaje. No confundan, señores, libertad con libertinaje y abuso. Sí, reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. Ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes, en favor del interés común. Nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos. Fui el primero en prohibirlo con el decreto 004, suscrito en la tarde del 24 de mayo del 2021, mediante el cual establezco el Código de Ética. Código de Ética que prohíbe el nepotismo. Código de Ética que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar visitas de familiares del presidente y de funcionarios del gobierno. Solamente un presidente arrinconado y asustado se animaría a grabar una cadena nacional de 15 minutos pagados por los ecuatorianos para ponerse en ridículo delante del país. El ridículo, señor presidente, no se vuelve. Solamente un presidente como usted, Guillermo Lasso, abandonado a estas alturas hasta por sus más cercanos cuando el barco le hace aguas. Dice usted, señor presidente, que hemos insinuado que su gobierno está envuelto en corrupción. Falso. Lo hemos probado. Lo hemos documentado. Tanto lo hemos probado que Contraloría audita sus contratos, que la Fiscalía investiga delincuencia organizada y le ha allanado hasta el Palacio, que la Asamblea fiscaliza a sus funcionarios y hasta usted, presidente, ordenó una investigación. Otra cosa es que cuando le resultó incómoda ordenó desaparecer al investigador. ¿Cómo le gustaría hacer lo mismo con nosotros? Ha dicho usted, señor presidente, que esta es una historia falsa. Falso. Tan cierta es que usted ha tenido que echar del cargo por nuestras investigaciones a su secretario general, a su viceministro jurídico, a su gerente de CENEL, a su gerente de Flopec, a 2 de sus gerentes de Petroecuador, a su ministro de Energía y ayer mismo por entregarle currículums a operadores de la mafia albanesa al señor ministro de Agricultura.
Esto solamente para recordarle a los altos cargos. En total, señor presidente, desde que empezó esta investigación, ha perdido usted 11 funcionarios públicos que ha tenido que echar por sospechas. Ese es un equipo completo de fútbol para la corrupción y las cuentas en Andorra, ¿no? Se empeña en decir que su gobierno es un gobierno honesto, a pesar de que tiene por los techos a Hernán Luque, que trabajó con usted como ministro y trabajó con usted en el Banco Guayaquil. Y tiene por los techos a otros 7 investigados. Tiene por los suelos tantas pruebas de la corrupción, $150.000 de Luque, prófugo, Cherres diciendo que pone ministros y poniendo ministros, falsificaciones de contratos en CNEL, pedidos de sobornos millonarios en Petroecuador, contratos duplicados en SELEC, sobreprecios descarados en los buques de Flopec. No sé si esto para usted es la honestidad. ¿Cuál es su relación con Rubén Cherres Fayoni? No tengo ninguna relación con el señor Cherres. ¿Lo conoce? Por supuesto, lo conocí en una reunión social con el señor Danilo Carrera, una reunión a la que fui invitada. Fue la única vez que lo vi, la única vez que sostuve algún diálogo muy corto y preciso con el señor Cherres. Yo trato de ser muy prudente con la vida privada de mis invitados, pero esa reunión social, ¿dónde fue? En la casa del señor Danilo Carrera. O sea, el señor Rubén Cherres era visitante de la casa del señor Danilo Carrera, ahí se lo presentaron. ¿Tuvo usted conversaciones con el señor Cherres después de esa reunión social? De ninguna manera sostuve otra conversación con el señor Cherres. ¿Por qué el señor Cherres la llamaba entonces? A mí me llamaba mucha gente, Anderson. Era mi trabajo como ministra de Agricultura y Ganadería darle siempre prioridad al sector agrícola, al sector ganadero, no a quien tenía pretensiones de ningún tipo y mucho menos intereses particulares, intereses propios. No recuerdo haber hablado telefónicamente con el señor Rubén Cherres. Con el respeto a su ausencia y que en paz descanse, yo me reúno con César Monge y le digo: César, esto está pasando, esto puede suceder en el ascenso. Te pido de favor que estés pendiente y seas justo nada más. Tú analiza, revisa las hojas de vida y mira quién merece o no ascender. Textualmente, con todo el respeto a su ausencia y a su memoria, César Monge me responde, me dice: Víctor, ese tema lo está tratando directamente la comandante con el presidente y el presidente ha dicho que le den toda la potestad a la comandante para que actúe en lo que se refiere a ese ascenso en la policía. Pero quien te puede ayudar es Danilo Carrera, ¿sí? Y César Monge me dice le que va a llamar a Danilo Carrera. César Monge me dice quien te puede ayudar es Danilo, porque él tiene una injerencia familiar y muy fuerte con Guillermo, y él te puede sacar la cita que tú estás pidiendo para explicarle al presidente o advertirle de lo que puede pasar. César Monge me dice: se va a contactar contigo Rubén Cherres. Y efectivamente, Rubén Cherres me contacta. César Monge le dice que Rubén Cherres lo va a llamar a usted. Le estoy diciendo cómo pasaron las cosas. Sí, le agradezco la sinceridad, general. Yo simplemente estoy tratando de que no quede en el aire. La Dirección General de Investigaciones informa que una vez revisado los archivos y las bases de datos correspondientes a casos en investigación, casos terminados, libros de guardia y demás documentación, no existe la información solicitada. Asimismo, la Dirección General de Inteligencia informa que una vez realizadas las coordinaciones respectivas con la Unidad Nacional de Análisis y Producción de Inteligencia y verificado el archivo de esa dirección, no existe información relacionada con el ciudadano Dritan Jica. En este sentido, señor Boscán, aquí hay dos caminos. O la Posta está mintiendo o la Policía Nacional está mintiendo. En este caso, yo agradezco que usted esté aquí presente y los representantes de la Posta, porque creo que en este caso ustedes están diciendo la verdad. Pero ¿qué puede opinar sobre esto? ¿Ustedes están mintiendo o la Policía Nacional nos está mintiendo a todos los ecuatorianos? Gracias. Más que una opinión, prefiero remitir a esta comisión el informe con firmas de responsabilidad de los distintos agentes antinarcóticos que colaboran en ese diagrama que usted cita. Ese diagrama no lo ha hecho la Posta, ese diagrama lo han hecho personas con nombres y apellidos, he citado sus nombres en esta comparecencia, al cargo de la dirección del teniente coronel José Luis Erazo, que entiendo es
era el jefe de la unidad que llevó adelante esta investigación. Ese diagrama sobre vínculos negado por la Dirección General de Inteligencia debe de reposar en la